Bien, Dios les bendiga. Me da mucho gusto poderme comunicar una vez más con ustedes a través de este medio que sin lugar a duda Dios preparó para este tiempo en el que de otra manera sería casi imposible poder comunicarnos o darles un mensaje como los que hemos estado dando. En esta ocasión el mensaje es el poder de la palabra. Quiero que este mensaje lo tengamos presente. Yo sé que lo recordamos, pero qué bueno, si Dios nos da licencia, estará en internet y pueden tenerlo en sus celulares y aún grabarlo en alguna memoria, compartirlo con quien quiera, porque es un mensaje maravilloso. Es la enseñanza de la bendita palabra del Señor sobre este tema. Y voy a leer el pasaje que se encuentra en Marcos 11:23, que dice así: Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Oramos. Padre, te doy muchas gracias por esta tu palabra, la cual es bendita y tiene todo el poder para darnos la información que necesitamos sobre cualquier tema. Bendice a mis hermanos, mis hermanas, a sus hijos y a sus hijas. Concédenos, Señor, que tu palabra produzca en nosotros lo que debemos ser, lo que tú planeaste desde antes de la fundación del mundo. Te lo pido en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Bien, entonces el tema, el poder de la palabra. Al considerar este mensaje, por la razón del mensaje anterior titulado El uso de los búnker, es la razón del por qué traigo este mensaje. Ya que este mensaje, el poder de la palabra, es poderoso. Pero no por eso no hay que cuidarse. Acordémonos del caso de Elías, un hombre que hacía descender del cielo fuego, que consumió a 2 capitanes de 50, y sin embargo, Dios le envió a esconderse en la primera ocasión, y en la segunda vez, por aprendizaje, lo hizo por sí mismo. Pero bueno, concentrémonos en el tema del mensaje que estamos considerando: el poder de la palabra. La palabra hebrea que nos describe o define precisamente a esa palabra, la palabra, viene de la palabra davar, y solo voy a usar 2 definiciones, aunque hay muchas otras, pero yo creo que suficientes para entender. Significa arreglar y someter. O sea que la palabra del hebreo, eso es lo que significa: arreglar y someter. Todo fue creado por la palabra de Dios. Eso es claro. Yo creo que lo sabemos muy bien. Y también sabemos que fue distorsionado por otra palabra, la de la serpiente, acompañada de la acción del hombre hacia esta palabra del enemigo. Por lo tanto, todo lo creado está obligado a obedecer a una palabra de fe.
Eso debemos tenerlo presente. No importa que a veces, al parecer, las cosas no quieren obedecer, como también es natural en muchas cosas naturales. Sin embargo, la realidad, la verdad, es que todo lo creado por nuestro Padre Celestial está obligado a obedecer una palabra de fe, es decir, un rema, una palabra específica para una persona específica y un caso específico. Veamos pues el caso de la forma en que nuestro Padre Celestial ha actuado o llevó a cabo la creación de todas las cosas. A través de la palabra Dabar. En Génesis 1:3 dice la palabra de Dios de esta manera: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Así de sencillo, así de grandioso. No existía la luz y nuestro Padre Celestial dio la orden y fue de esa manera. Hay un pasaje donde el escritor a los Hebreos nos amplía y explica este concepto. Todo lo creado, todo fue creado por la palabra de Dios, según Hebreos 11:3. Otra vez, que dice así: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Es decir, todo el universo, todo lo que conocemos y lo desconocido, existió por una palabra de Dios. Y me llama la atención la última parte que dice, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Es decir, no estaba a la vista física, probablemente a la vista espiritual, pero no a la física. Y en realidad, esta es la ideología, si podemos, si se nos permite llamarle de esa manera, a la forma de pensar y de actuar de Dios. En Romanos 4:17 dice así: como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fueran. O sea, esa es la forma de Dios, esa es su forma de actuar. Usted puede ser el peor de los pecadores empedernidos, y si Dios dice usted es santo, usted va a ser y llegar a ser santo. Por una palabra. Esto nos enseña que tenemos que aprender la forma de Dios. Que si nos sentimos mal o que si hay algo que nos está estorbando, ¿por qué no llamarle de la forma en que queremos que eso suceda? Dice, y llama a las cosas que no son como si fueran. Nos cuesta trabajo, probablemente, y si no hemos sido enseñados, seguramente nos va a costar trabajo. Pero ¿por qué no? Aún sintiéndome enfermo, aún viendo a una persona enfermo, ¿por qué no llamarle como queremos que suceda? Está sano.
¿por qué no hacerlo? En fin, la repetición de la palabra puede producir resultados. El cambio de los nombres de algunos hombres y mujeres especiales, como Abraham, como Jacob y algunos otros a quienes se les cambió el nombre, tiene ese sentido. En Génesis 32:28 dice así: el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, que quiere decir ladrón o usurpador, sino Israel, que quiere decir el que pelea al lado de Dios. Porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Si tuvo que cambiársele el nombre, es porque tenía sentido repetir una familia disfuncional que finalmente termina siendo algo especial. ¿Por qué? Entre otras cosas, por la repetición de su nombre, el que pelea al lado de Dios, en vez de ladrón o usurpador. De ahí la necesidad de ponerle a nuestros hijos nombres con bonitos significados, que signifiquen lo que queramos que sean. De hecho, eso es parte de la causa de los nombres en las Sagradas Escrituras, tanto negativos como positivos. Entonces, y tiene que ver con la ideología de Dios, con la forma de actuar de Dios, con llamar las cosas que no son como si fuera. En el número 2, veamos la enseñanza bíblica, que lo que ya dije, pues es eso también, ¿verdad? Y vamos a leer una vez más el verso donde empezamos. Enseñanza de nuestro Señor Jesucristo y su práctica. Porque Él no solo enseñó, hizo real sus enseñanzas. Y dice Marcos 11:23, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Me asombra a veces que algunos, en el afán de externar su incredulidad de que esto pueda ser real, buscan las formas de minimizarlo y de demostrar que no era eso lo que estaba diciendo el Señor. Pero ¿por qué no? ¿Por qué no eso? Él dijo lo que quería decir. Lo dijo, lo enseñó y pudiéramos decir en otros aspectos lo demostró. Además, encontramos en las Escrituras enseñanzas impresionantes. Vamos a ver un caso en el que podríamos decir que si la Biblia solo lo dijera, a lo mejor muchos dirían esto no puede ser, esto significa otra cosa. Y te voy a decir, aun cuando la Biblia lo dice y lo enseña, que en algunos casos son dos cosas diferentes, todavía algunos piensan que esto no es así. Bueno, eso solo revela su determinada intención de no aplicar algunas cosas de las Sagradas Escrituras que a ellos les parece difícil. Y no voy a decir que a mí me parece fácil. Claro que es difícil, pero yo prefiero creerlo, intentarlo, esforzarme en ello, a tratar de minimizarlo o darle otro sentido.
Esto está en el libro de Josué, el capítulo 10, 12 al 14, que dice así: Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel. Y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Cualquiera puede decir que esto no puede ser porque nos han enseñado lo contrario. Y aunque no es el tema ni voy a meterme en eso, no es la tierra la que se mueve, sino el sol. Por eso es que el sol se paró. Alguien puede decir, bueno, es que eso era muy primitivo y no se sabía. No, esto es inspirado por el Espíritu Santo. No es la idea de un hombre confundido. No es la idea de un hombre que no sabe. Es la dirección del Espíritu Santo para decir qué es y cómo son las cosas. Además, esto lo sabía Josué por el libro de Génesis, cuando la destrucción de Sodoma y de Gomorra se establece, que cuando salía el sol empezaron aquellas cosas. Entonces, es la enseñanza de la palabra de Dios. Sin embargo, pues habrá quienes quieran seguir pensando, y aquellos que dicen que es la tierra la que se mueve, fue una idea también sin ninguna preparación, sin ningún instrumento, sino fue de la misma manera. Entonces, bueno, ahí depende ya, pero no es el tema. El tema es el asombroso milagro realizado por la declaración de un hombre de fe creyendo que Dios podía hacerlo, y claro, Dios lo hizo de esa manera. En Hebreos 1:3 la palabra nos enseña la forma poderosa en que Jesucristo, el Hijo de Dios, sostiene todas las cosas. Y dice así: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Mire, en Job, él dice que la tierra está colgada sobre nada. Este planeta Tierra está colgado en el espacio, sobre nada. Cumpliéndose esta palabra, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Es decir, es porque Él dijo que así fuera, y por lo tanto así es y así se mantiene. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Siguiendo con las reglas y la enseñanza de las Sagradas Escrituras, vamos a ver que en la persona de nuestro Señor Jesucristo, Él fue consecuente con su enseñanza. En San Juan 11, 43, 44 dice así: habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atado de las manos y de los pies con vendas,
y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. ¿Por qué saco este versículo? Porque este hombre había muerto y hacía 4 días que estaba en su sepulcro, donde para sus hermanas ya no había solución, y aunque él ya lo había dicho, él lo dijo cuando le empezaron a reclamar: Señor, si hubieras estado con nosotros, mi hermano no había muerto. Y él dijo más o menos estas palabras: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. Es decir, él es lo que necesitamos. Si necesitamos resucitar, él es la resurrección. Si necesitamos salvación, él es la salvación. De hecho, eso es lo que significa la palabra Jesús. Entonces, él es lo que necesitamos. Al resucitar a este hombre, algunos dicen, y a veces quiero pensar que tienen razón, que por qué específicamente se dirige a Lázaro solamente. Porque posiblemente si hubiera dicho resuciten, hubiesen resucitado todos los muertos. Entonces tenía que ser específico para que fuera aquel que él quería que se levantara. Pero él lo resucitó después de 4 días en su sepulcro, donde una de sus hermanas dice: Señor, ya hiede. Y él dijo: no te he dicho que si crees vas a ver la gloria de Dios. O sea, esa es la razón. Si creemos, eso es lo que vale. Si podemos creer, lo demás sale sobrando. Veamos algunos ejemplos de sus discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Les decía que algunos tratan de demostrar que cuando Él dijo que se podía mover un monte, eso no es así. Bueno, veamos otro pasaje donde tiene que ver con esto. Primera de Corintios 3:2 dice así: y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. O sea, el apóstol en este versículo enfatiza que puedo tener ese tipo de fe, ese nivel de fe. Aunque él refuerza, por supuesto, de que primero es el amor, porque sin ello de nada sirve. Y en este sentido, la palabra amor para mí es el mandamiento de Dios. O sea, si no vivimos la palabra, de nada sirve. Esto da a entender, y de hecho lo dice en otros lugares, da a entender que habrá quienes, sin guardar los mandamientos y con un poder diabólico, podrá realizar tales señales. Y la Biblia lo enseña. Entonces, para los que piensan que no tiene que ver con la fe, con capacidad de mover las montañas, pues este versículo yo creo que confirma la invalidez de sus argumentos, ¿verdad? Bien, voy a ver el caso de Pedro, de una mujer que muere. Eso se encuentra en el capítulo 9, 40-41 del libro de Hechos. Y dice así: entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y lloró, y volviéndose al cuerpo dijo a Tabita: levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó, y él,
dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. ¿Se imaginan? Muere esta persona dadivosa, generosa, que entre otras cosas es una de las razones por qué tuvo que resucitar. Los que habían sido beneficiados mandan traer a Pedro. Oye, pero si está muerta, ¿qué querían? Pues al parecer lo que querían era que la resucitara. Y si bien Pedro desconfió de la incredulidad de algunos, los echó fuera, les dijo, ¿saben qué? Sálganse. Y a lo mejor, probablemente también él estaba dudando, no sabía qué era lo que Dios haría, pero se pone de rodillas y llora. Y seguramente mientras estaba orando, el Señor Jesucristo vino y le dijo, dile que se levante y se va a levantar. Y Pedro se levanta de estar orando y se dirige a ella y dice así, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Un discípulo de verdad, un discípulo que aprendió de su maestro, resucitando a un muerto. Porque no somos nosotros, es Él en nosotros. Si Él está en nosotros, Él puede hacer todo lo que Él ha dicho, porque es Él mismo en nosotros y a través de nosotros. Hay otro caso, quizá un poco más sencillo, donde el apóstol Pablo da la orden a un espíritu de adivinación y éste sale. Eso está en Hechos 16, 18, que dice así, y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Aquí había una mujer con espíritu de adivinación y cada día decía las mismas cosas. Estos hombres son hombres de Dios que nos predican la salvación. Y al principio, al parecer, Pablo no discernió el espíritu, pero después de algunos días dijo, esto no puede ser. Y le ordena a ese espíritu y el espíritu sale en ese momento. Quiero volver a recordar que esa es la ideología, si se nos permite decirlo así, de nuestro Padre Celestial. Y quiero repetir una vez más el versículo más bien de Romanos 4:17 que dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. Yo creo que aunque hay muchísimos casos más y otros donde ni siquiera se usó la palabra y operaron los milagros y prodigios, pues yo le dejo a usted que usted decida si va a usar del poder de su palabra o se abstendrá de hacerlo porque usted piensa que eso no puede ser. Y eso va a depender de nosotros. Bien, algunos piensan que esto sería metafísica, algo que en resumen significa más allá de la física. Es decir, más allá de lo visible, incluso la muerte, pues es un tema de la física, porque pues, ¿qué pasa después? Esos son temas sobre eso. Aristóteles escribió varios libros sobre las cosas primeras y 100 años después se le dio el nombre de metafísica.
Hay que tener cuidado cuando decimos cosas como estas, ya que si no conocemos la palabra del hebreo y su origen de la palabra y su poder, podemos caer en la trampa del diablo, que siempre quiere imitar a Dios y confundir. Mire, en el tiempo de los filósofos dejaron de funcionar los profetas, escritores, y empezaron a ver este tipo de situaciones y algunas enseñanzas. Hasta parece que reemplazaron por esos 400 años en que no hubo profeta a los profetas. Ahí nacieron los filósofos. Entonces, ¿cómo podemos, si alguien quisiera a través de una metafísica que habla más allá de lo físico y que puede tener algunos resultados y de esa manera, aunque sea indebidamente, se quiera condenar la forma establecida en las Sagradas Escrituras, pues hay que evitarlo, no podemos permitírnoslo. Hay que ver qué fue primero, si no fue Dios primero el que usó del poder de la palabra, y así continuó. No olvidemos que la palabra dabar significa arreglar, someter, y desde Dios mismo, siguiendo a sus santos a lo largo de las Escrituras, hombres y Cristo mismo enseñaron, demostraron el poder de la palabra. Está en las Sagradas Escrituras. Quiero decirte algo. El poder de la palabra depende del radio de influencia que la persona tenga y también depende del nivel de la santidad. Entre más santo, más poder. Amén. Entre menos santo, menos poder. Créele a Dios. Todo esto es enseñanza bíblica. ¿Qué debemos practicar? Sin olvidar que Dios sigue siendo soberano. Y Él dice cuándo obrar milagros. Cuando Dios me da entendimiento sobre algún milagro, ya no dudo y sucede. Pero a veces, sin esta revelación, de igual manera suceden. Y otras veces, aunque tengo gran convicción y yo diría que tengo grande fe, como para que sucedan, no suceden. Porque Dios sigue siendo soberano, sigue siendo el Señor del cielo y de la tierra, y Él es quien decide. Pero existe esa ley establecida en la palabra del Señor que podemos usar con el temor y reverencia a nuestro Padre Celestial, pero a la vez también creyéndole a su palabra, que la palabra tiene poder.
que las cosas fueron creadas por una palabra y todas las cosas están obligadas a obedecer la palabra de fe, un rema, es decir, una palabra de Dios que sale por los labios de un hombre o una mujer santos, que les sirven y que les son agradables. Hermanos, muchísimas gracias y que Dios me los bendiga mucho. Pero no olvide que aún con todo esto y aún viviendo estas cosas, no por eso usted no debe de cuidarse, no por eso usted no debe de protegerse, no por eso, si estamos ya en el tiempo en el que debemos resguardarnos y así lo estamos haciendo, pero si todavía tenemos que hacerlo mucho más, como lo dije en el mensaje del uso de los búnkers, no duden en hacerlo. Dios puede cuidarnos de cualquier manera y habrá poder en nuestras palabras, tanto que cuando empiece el mensaje de esos dos profetas de Apocalipsis 11, imagínese usted que de repente ordenen que el sol deje de alumbrar y una tercera parte deje de hacerlo, que tantas cosas, cuando menos de tres trompetas, se den como parte de lo que ellos estén profetizando. Eso es asombroso. Dios lo va a hacer. Estamos en el mejor de los tiempos. Es el tiempo más peligroso y más difícil, pero es el tiempo en el que Dios mejor se va a manifestar con milagros y prodigios extraordinarios. Lo que no sucedió a lo largo de 2000 años puede suceder en nuestros días. Puede suceder en nuestro tiempo, en este último tiempo, al grado de que si tiene que moverse un monte, Él lo puede hacer. No dudemos. Sin embargo, pidamos la dirección y que sea Él el que nos dirija en hacer las cosas que debemos hacer. Vivamos en su temor, en santidad, en rectitud y creyéndole a su palabra y ejerciendo nuestro derecho de usar el poder de la palabra. Muchísimas gracias y Dios les bendiga. Aunque nos hemos despedido, quiero orar especialmente por aquellos que quieran recibir a Cristo en su corazón. Si hay alguien en alguna parte del mundo donde llegue este mensaje que quiere recibir a Cristo en su corazón, que quiere ejercer ese poder de la palabra a través de una vida santa y con Jesucristo en su vida, repita conmigo esta oración. Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesucristo te doy gracias porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. En esta hora, buen Padre, te pido perdón. Perdona todos mis pecados, toda maldad, y en esta hora renuncio al pecado, al diablo y a la maldad, y recibo a Jesucristo en mi corazón para que Él haga de mí ese hombre que tú planeaste desde antes de la fundación del mundo. Que se cumpla en mí esa palabra de 2 de Corintios 5:17. He aquí que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, a tal grado que pueda ser ese hombre, o si es mujer, esa mujer, con el poder de la palabra de Dios fluyendo por mis labios, para gloria de Dios y para que el gozo de mi corazón sea cumplido. Muchísimas gracias una vez más y Dios les bendiga.